tiene una boquita. Vamos a ver qué influencia hay, ¿verdad? Cómo se activa el mundo espiritual por sus palabras, por todo lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Y hemos visto enseñanzas pero cada día el Ruach HaKodesh nos trae revelación, nos trae entendimiento, ¿verdad? Para poder entender que la palabra tiene poder. Y eso lo sabe usted que es conocedor del Dabar. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Ruach HaKodesh. Dice en Proverbios 18:21. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Entonces la lengua, que es el órgano más pequeño, dice la Escritura, es la que puede encender una hoguera y mueve la rueda de la creación, ¿verdad? Es lo que llaman algunos la rueda de Sansara. Para nosotros es la rueda de la creación. Entonces, cuando hablamos, la lengua tiene ese poder para dar vida o para dar muerte. Pero dice la Escritura, aquellos, no son todos, aquellos son unos pocos, como decir aquellos, no todo el mundo, que la gobiernan. Entonces, nosotros tenemos que dominar la lengua y crear un gobierno para dominarla, un gobierno que tiene leyes. No podemos hablar a la ligera, no podemos hablar estupideces, tenemos que hablar lo que la Escritura dice. Por eso tenemos que tomar el mando y el gobierno, porque hay muchos que ni siquiera pueden gobernar la lengua ni el pensamiento, ¿verdad? Y dice, han de comer sus frutos. Quiere decir que de nosotros depende qué comemos. Espiritualmente primero y segundo la influencia, porque lo espiritual baja ¿a dónde? A la materia, ¿verdad? Entonces han de comer sus frutos, aquellos, algunos. Entonces nosotros procuramos entrar en ese gobierno que domina, porque la lengua tiene poder. Entonces quiere decir que tengo poder, tengo un gobierno, ¿con qué? Con mi lengua. Tengo un poder y tengo un gobierno. Y ahí en adelante vamos a ver si gobernamos bien o no, porque todo depende del poder que tengamos en la lengua. Y eso es lo que hoy el Ruach HaKodesh quiere enseñarnos, que aprendamos a dominar la lengua, porque la lengua ha creado cantidad de problemas, ¿verdad? Por eso aprendimos hace 8 días noticias mentirosas, noticias aduladoras. ¿Por qué? Porque eso es un gobierno, sea del Eterno o un gobierno de quién, del enemigo. Entonces veamos, dice la Escritura lo siguiente. Por eso pensemos para hablar. En Gilel 6:45 dice, la buena persona produce cosas buenas de lo bueno. Dice esta versión, que está almacenado en su corazón. Entonces hay cosas almacenadas en nuestro corazón que al salir al pensamiento y van a la boca, produce cosas buenas y lo que tenemos y nuestro gobierno espiritual es bueno. Y eso está almacenado en el corazón. Mientras la persona malvada produce cosas malas, ese es el fruto, ¿no?, de lo que está almacenado en su corazón. Porque su boca habla lo que rebosa, es decir, está lleno el corazón o de lo bueno o de lo malo. Ese va a ser el poder. Ese es el fruto que vamos a comer. O comemos lo bueno o comemos lo malo. Hay muchas cosas buenas que el Ruach HaKodesh quiere con nosotros, pero hay muchas cosas malas que no son ¿de quién? Del Eterno. Y no podemos dejar que eso gobierne nuestro corazón, lo malo.
para que no suban acá. Hay personas que la palabra no baja, se queda aquí y no baja al corazón, por eso aquí puede ser cambiada por el enemigo. Por eso hay que depositar en el corazón, pero muchos bajan al corazón, pero no bajan lo bueno, sino que lo malo. Para que aprendamos. Mire usted, ¿qué dice Matillajo capítulo 12:34? Matillahu 12:34. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Camada de víboras, todos sabemos por qué le dijo víboras, porque hay una genética de víbora en algunas personas. Y eso lo hemos aprendido. En el mundo sabemos que hay híbridos, y la palabra nos lo ha mostrado. Dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Quiere decir que la víbora se camufla. La víbora puede cambiar, hermano, camuflar la manera de pensar y la manera de hablar, hace que te pueda enredar esa persona que tiene dentro una víbora, tiene genética del maligno. Dice, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Entonces hay palabras fingidas. A veces hay una adulación que no es de quién, del Eterno. Por eso tenemos que pedir discernimiento a ver qué es lo que nos está diciendo. Si el que está parado de frente, por más que adule, por más que hable bonito, ver si en su interior, su genética es de Yahshua HaMashiach, porque nosotros tenemos la genética de quién? De Yahshua. Otros tienen la genética de quién? De la serpiente, ¿verdad? Por eso es la guerra de la simiente de Lechí 3:15. Guerra de simientes. Porque la abundancia del corazón habla la boca, porque por dentro no están llenos de cosas buenas. Por dentro están llenos de cosas que malas, pero las camuflan. Las saben camuflar para poder que usted caiga en el enredo, ¿verdad? Para poder torcer la verdad. Entonces, tenemos que pensar para hablar y tenemos que discernir para poder detectar el que es víbora por dentro. Porque no tiene nada bueno, entonces puede venir el engaño. A pesar de que salgan palabras buenas, su corazón no está deseando bueno. Por ejemplo, el hipócrita, el falso, el que te dice, sí que estás bonita y elegante, y por dentro, vestido tan horrendo, ¿no? Color no le va. Eso no. Uy, usted picaba arriba, ni para comerse, no comiéndose un cable, ¿no? ¿Por qué? Porque su corazón no es nada bueno, hermano, no desea nada bueno. Sí, es un falso. Más falso que la moneda de cuero, hermano. Es falso. Y esos son. Por eso tenemos que aprender qué influencia tiene el hablar, qué produce, cómo se mueve esto en el ámbito espiritual, hermano, para que podamos aprender. Porque cada día el Ruach HaKodesh quiere que aprendamos, ¿verdad? Dice Tehilim 62:4. Tehilim 62:4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Bien. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Estamos hablando de los que no son honestos, que no hablan la verdad y dicen, aman la mentira, la adoran. Para ellos la mentira es su Dios. Con su boca bendicen, que hablamos ahora que la víbora, ¿cómo pueden sacar algo bueno, hermano? Pero con su boca bendicen. Hay personas que vienen, hermano, a adorar al Eterno, pero por dentro están maldiciendo. Y hemos tenido casos de brujas cuando estaba la congregación allá que entraban, pero por dentro maldecían. A pesar de que, porque ese es un espíritu del enemigo que se llama el cínico, porque el cínico es así. El cínico usted lo está echando y él regresa como si nada, no ha pasado nada, tranquilo, ¿verdad? Te bendigo. Y te bendicen.
maldicen en su corazón, porque su corazón no tiene nada bueno. Entonces son esas personas, pero dice Selah. ¿Qué quiere decir Selah? ¿Ah? Selah, en parte. Selah es una palabra del hebreo y en el arameo antiguo, ¿verdad? Pero esto significa reflexionemos en esto, pensemos en esto, parémonos ahí, tener cuidado, mirar bien, tener mucho ojo. Por eso dice Selah. Cuando le aparece esto en su escritura, ¿usted qué hace? Pues voy a analizarlo bien, voy a pensarlo muy bien, porque esta palabra me está diciendo que haga un alto en el camino con X y Y persona, en tus negocios, en todo lo que haces y emprendas. Tienes que tener discernimiento, porque aunque te bendigan, hay gente que te está maldiciendo. Hay gente que entra a bendecir tu negocio, tu casa. ¡Ay, qué bendición esta casa! Pero por dentro te están maldiciendo. Pues esa bendición no trasciende. Esa bendición lo que hace es torcer tu entorno. Por eso a todo mundo no le puede decir que amén. Porque hay muchos que para todo es amén. Usted llegará el hermano raro, ese hermano extraño, que usted no sabe ni de dónde es. Qué bendición, hermano. Tú no, por dentro, no pasa nada. Ahí no hay nada. ¿Y usted cree que lo que dijo fue qué? Palabras de bendición. Por eso hay que discernir, analizar, ¿verdad? Por eso ponga mucho cuidado, Selah, ¿verdad? Haga la pausa, frénese. Y su hermano también. Sí, que está, no, sí, está bien. Pero, amén, así sea. No. Ahí no se puede. Por eso miremos. Usted ya sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Vamos a ver la palabra en los ambientes espirituales. El mundo o ambientes espirituales, debo de identificar. Usted y yo estamos con el poder del Ruach HaKodesh. Cuando la palabra entra a nuestro corazón, Él nos da el poder de identificar los mundos espirituales. ¿Dónde entro? ¿Dónde voy? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿En qué me va a influenciar en mi caminar? Para llegar a saber quiénes incursionan esos ambientes. Que si el ambiente en que yo me muevo es un ambiente altamente espiritual o hay un engaño. ¿Por medio de qué? Las palabras van a pegar, van a hacer efecto en el mundo espiritual. Van a mover las dimensiones espirituales a favor o en contra, porque ya vimos en el primer versículo que es un gobierno. Y eso va a gobernar el medio ambiente donde usted se mueva. Porque usted y yo tenemos el poder del Dabar de Elohim para mover y cambiar los ambientes. Veamos. Primero, el ser humano es tripartito, ¿verdad? Ruach, Nefesh y cuerpo. Eso somos usted y yo. La parte espiritual del hombre es la eterna. Lo que hay dentro de nosotros es lo eterno. Como segunda media, el Ruach de Hashem, que es la tribu, que hace la trinidad en nosotros, el Ruach del Abba, el Ruach del Hijo y el Ruach HaKodesh, hacen que haya estirpe de los malajim, que los malajim se muevan por ese ser que hay dentro de nosotros. Porque el que nos dio el Ruach de vida es el Ruach HaKodesh. Entonces tenemos estirpes de los malajim. Es decir, tenemos una coinonía, y como tercero los ruajim de las tinieblas que también están presentes. Los ruajim del reino de Satanás son huestes de las tinieblas, demonios, etcétera, hordas, todo lo que nos habla. Entonces, hay una influencia en todos los ambientes. Entonces, como usted y yo somos espíritu, porque ¿qué dice la Escritura? Usted y yo no somos de este mundo, o usted de este mundo. No, yo oí del Chamaí porque así dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros venimos de la Jerusalén celestial, que es la madre.
es la matriz donde los espíritus van. Entonces, usted y yo somos espíritus. Por eso es que tenemos esa coinonía con el mundo espiritual. Todos hemos hablado que al principio éramos ¿qué? Lumínicos, al cual tenemos que volver porque los ángeles son lumínicos. Entonces tiene que haber esa coinonía que hay en nosotros para que esto se mueva y para poder detectar los ruajín de las tinieblas. Por el poder que nos da el Eterno. Ahora, veamos. El mundo espiritual es activado por las cosas que decimos o las cosas que hacemos. ¿Qué pasa? Todas estas tres se unen. Y cuando hablamos o cuando hacemos algo, entonces ese mundo espiritual se va a ¿qué? A mover, hermano. Todo el mundo espiritual se va a mover. Todo esto. Lo eterno, porque usted y yo tenemos vida ¿qué? Eterna. Entonces la eternidad se va a mover. Porque lo que hagamos acá va a influenciar. Por eso hablamos que la lengua mueve la rueda de ¿qué? La creación. Entonces todo esto forma una unidad, depende de usted y yo. Si la cambiamos a favor nuestro, o vamos a causar problemas o en contra de otros. Eso van a ser tus palabras, porque ahí está el poder para crear, para hacer. Todos conocemos que la Escritura dice en Berechit, que Elohim que dice en el capítulo 1, y dijo, hágase, y dijo, hágase. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y esa palabra nos la han dado ¿a qué? A nosotros, que somos ¿qué? Espíritu y nefes y alma. Y eso va a causar una influencia. Entonces, miren. ¿Viste? ¿Cómo se incursiona en los ámbitos espirituales? Veamos la forma de operación en los ámbitos espirituales por medio del Dabar, por medio de la palabra. ¿Qué dice? Romillín 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces mire que tiene influencia. Porque cuando nosotros aceptamos al Machía en nuestro corazón fue por medio de ¿qué? De nuestra boca. Creo. Lo acepto como mi Adón y Salvador. Entonces el mundo espiritual se movió y dijo, listo. Eres mi hijo. Porque con el corazón creíste, pero tiene que salir. ¿De dónde sale? De acá adentro. Entonces, si yo creo algo que está de acuerdo con el Dabar de Elohim, lleno mi corazón y lo hablo, ¿se tiene que dar o no? Se tiene que dar, porque mi boca está confesando algo que el Rúa me ha llenado en el corazón. Y empiezo a mover el mundo que espiritual, también los demonios empiezan a moverse. Eso es como al que le llega la bendición. Y ahí es donde nosotros debemos de cuidarnos más. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se mueve y el enemigo dice, wow, le llegó esa platica a fulano. Y entonces ellos mueven la esfera espiritual y te llama a alguien que hace años no te llamaba. Hola Juancho, ¿cómo te va, hombre? Oí, ¿estás bien? Quiero que me hagas un préstamo. ¿Y a ese quién le dijo? A no ser de que usted abra la boca. Porque hay creyentes que les gusta hablar. Bla, 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 bla. Y cuando le mueven, todo se va a mover. Ese es el poder de la boca. Va a influenciar el mundo espiritual. Y dice la Escritura. Y Urim
4:12. Porque el lava de Hashem es vivo y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división de la nefesh y del ruach, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Todos conocemos este versículo. Cuando nosotros movemos el lavar de Elohim, ¿verdad? ¿Qué hace? Esa palabra es viva y eficaz, es como algo que sale con poder porque es el Ruach HaKodesh. Tú quieres influenciar, por ejemplo, un hijo que anda mal. Voy a mandar la palabra que es más cortante. Yo y mi casa serviremos a Hashem, y él se tiene que servir, y esa palabra le va a penetrar hasta el tuétano de los huesos. Amén. Penetra hasta la división de la nefesh del alma, lo que hay en él, tiene que, lo malo para un lado y lo bueno para el otro, pero lo malo tiene que salir de esa alma, porque esto va a crear una división en el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, le va a llegar a todo. Si declaramos esa palabra, hay personas que tienen artritis. ¿Qué te molesta? Las coyunturas, ¿o no? Debemos de creer que la palabra tiene poder. Pero a veces el religioso cree que ahí se quedó. No, porque yo voy a hablar la palabra de Elohim. Tu palabra dice que por tu llaga preciosa soy sano. Y esa palabra, tu palabra dice que penetra hasta las coyunturas. Penetra hasta las coyunturas espirituales para que influencien en las coyunturas físicas. Porque tu palabra va a penetrar. Y el tuétano, porque la unción está en los huesos. Primero espiritualmente y el segundo que corporalmente. Y eso tiene que influenciar porque es la palabra de él, no la mía. ¿Tienes algún dolor? Señor, voy a mandar la palabra y que penetre. Lo que pasa es que a veces no decimos la palabra que correcta. A veces queremos inventarnos cosas. Sí, que cambie, que sale, no, pero es que esto no. El diablo es el que habla cosas incorrectas. A él le gusta desviar la verdad. Por eso dice que primero va a atacar ¿qué? El espíritu. Después el alma, porque en el alma es que primero vienen que las enfermedades o todo, o la escasez. ¿Empieza dónde? Ahí. Entonces hay una escasez. Mando la palabra para que mi alma haga la división. El Ruach con su palabra haga la división en mi alma. Y quite lo que está estorbando. Y ahí es donde empieza la batalla, a veces ancestral y generacional. Por eso nos da el discernimiento y es poderosa para discernir los pensamientos. Porque empieza que el Ruach HaKodesh a mirar si lo que estás pensando está bien o no está bien. Y las intenciones del corazón. Entonces aquí, en este último punto, es donde hay una definición o una decisión de que la palabra haga. Porque si mandamos la palabra, pero no la crees, ¿de qué valió? De nada. Porque yo tengo que creer, tengo que pensar que esto es así y que las intenciones de mi corazón son correctas, porque de lo bueno saco que vimos ahora, lo bueno. El hombre bueno de las cosas del corazón saca que lo bueno, y si sale lo bueno, eso tiene que dar en el blanco. Y a su nombre. Gloria. De esa abundancia del corazón. Devarim, Deuteronomio 6:5. Llamarás a tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debo guardar en mi corazón?
las palabras de Elohim, pero primero tengo que amarla. Cuando amo la palabra de Elohim, ellas se guardan ¿en dónde? En mi corazón. Porque yo amo esas palabras. Porque con esas palabras es que hago el mundo espiritual en el que vivo sea que efectivo y movido por el poder de Él. Pero tiene que ser con todo que tu ser, con todo. Somos uno. No es que tu espíritu, sí, pero el alma no, la carne tal vez. No, es completo. ¿Cuántas veces de pronto estás orando pero te da pereza? Entonces la carne no está dispuesta, el espíritu sí. Pero tiene que ser con todo. Estas palabras las cuales te estoy ordenando es una orden, ¿verdad? Tienen que estar en nuestro corazón para que nuestra vida cambie y hacer la voluntad de quien, de Él. Si Él nos manda a hacer algo, por muy difícil que sea, tenemos que hacerla para poder que mejore nuestro ambiente, tu vida personal, nuestro hogar, porque ese es el poder de los que estarán en tu corazón. Pero tengo que amar esto. Si no amo el lavar, ¿de qué me sirve? Porque todo eso, el amor que es, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Entonces la base del amor es que yo ame la palabra para poder soportar inclusive momentos que difíciles, pero por amor a quién, a su lavar, a su palabra. Ahora veamos, vamos a hacer una comparativa. ¿Qué vemos ahí? Las palabras y los espíritus. Vamos a ver entonces cómo las palabras van a influenciar el mundo espiritual. Las palabras son invisibles, a no ser de que las llevemos a un cuaderno o a un libro. Pero si alguien puede ver las palabras, ahora están saliendo palabras de parte mía, de parte suya, pero las vemos, no las percibimos simplemente, pero no las vemos. Entonces son ¿qué? Invisibles. Son invisibles. Y como son invisibles, van a afectar el mundo ¿qué? Espiritual, que es que a los espíritus que usted no ve son invisibles. Por eso dice la Escritura que nosotros estamos ante una multitud de testigos, ¿o no? Lo que movemos ahora, o lo que hagamos, o lo que hablemos, está que influenciado por las palabras nuestras que son invisibles. Entonces yo voy a mover esos espíritus que están ahí con mi poder, con el dabar de lo. Voy a hacer que las huestes se muevan, ya sea del reino de Hashem, o ya sea de qué, de las tinieblas. Porque las palabras son invisibles. Otros dicen, en el mundo, que las palabras las lleva el viento. Mentira. ¿No dicen pues en el mundo? Las palabras se las lleva el viento. ¿Pero qué viento se las llevó? Porque cuando hablamos de viento, hablamos de espíritu. Entonces no saben, no conocen. Y cometíamos esos errores. Las palabras se las lleva el viento. Si lo ofendí, se las lleva el viento. Ya. No pasa nada. Entonces las palabras, los espíritus, los ruajim son ¿qué? Invisibles. Las palabras tienen poder para manifestar cosas. La palabra tiene poder para manifestar lo que usted y yo, o Hashem, o el enemigo desea. Por nuestras palabras se van a manifestar esas cosas. Quiero tal cosa, Padre. Pero no como dice el metafísico, ¿no? Carro, porque eso ya es hechicería. Y una cosa es entender qué es la hechicería, la brujería. Entonces las palabras tienen poder para, si estás manifestando, yo soy bendecido, esa palabra tiene que salir del corazón para que esa bendición se materialice. Soy sano. Manifiesta, Abacados, tu palabra se manifiesta y tu palabra se cumple, Abba. Y
Y mando la palabra de sanidad porque esa palabra va a influenciar. Tiene poder porque el espíritu de sanidad, Hashem Raha, van a venir en tu ayuda. ¿Entendemos? Muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida si sabemos mandar la palabra, el davar, para que se haga. Veamos. Los espíritus tienen poder y se manifiestan porque ahí ya empieza a manifestarse, sea lo bueno que has mandado o sea lo malo. Tienen poder, así como las palabras tienen poder, esas palabras activan el mundo espiritual y ellos toman poder y se manifiestan. Si alguien mantiene invocando a Satán, pues se va a manifestar. Lo mismo pasa con el reino de Elohim. Si invoco a toda hora a Yahshua HaMashiach, tarde o temprano va a haber una manifestación de él. Amén, ¿verdad? Porque es la influencia espiritual, de acuerdo a los deseos de mi corazón. Por eso estamos hablando de ese paralelismo. Las palabras son eternas, no se las lleva el viento. De toda palabra ociosa daremos cuenta al final. Por eso nosotros oramos, recogemos toda palabra ociosa que haya salido por mi boca, por la boca de mis familiares y amigos, aún de enemigos del adversario y sus conciertos. Las declaro inoperantes y sin poder bajo mis pies por el poder de Yahshua HaMashiach. Déselo fuerte. ¿Por qué? Porque son eternas y van a influenciar. Y al final de los tiempos, mire, usted dijo esto, usted dijo lo otro, ¿verdad? Van a estar en los libros. Porque toda palabra que usted y yo decimos, haya que la apunta. Por eso vamos a abrir los libros, a recordar otra vez, porque hablamos del libro de las memorias, ¿verdad? Hablamos del libro de las obras, el libro de las batallas. Hay muchos libros, por eso es que copiamos. Porque eso es lo que el Ruach HaKodesh quiere. Que nosotros estemos que lo que hacemos aquí arriba lo están haciendo, porque estamos influenciando el mundo espiritual. Entonces las palabras son eternas y veamos el otro paralelo. Como los espíritus son eternos. Ahí entonces, por eso es la influencia en el mundo espiritual. Esa palabra entonces se queda gravitacional. Hace tiempo enseñamos la palabra que gravitacional. Porque la palabra cuando la mandan, vamos y mandan una maldición como Balaam, que era el profeta, el Naví que se vendía por dinero para maldecir. Mandaba la palabra, pero esa palabra no afectaba a los Yehudí, a la tribu de Jacob, a los jacobitas, porque usted y yo somos, también tenemos que, Jacob, ¿qué es? El alma, la nefes. Entonces te mandan una palabra de maldición. Porque es que la maldición no es lo que la gente a veces cree. La maldición no es solamente decir que ese que vaya le caiga un camión encima y se mete. Eso no sería una maldición, ¿no? Pero no a toda hora no es eso. Hay personas que maldicen sin querer queriendo. Este solazo sí pega duro. Ahí están mandando una maldición. No deja de llover, qué cosa tan tremenda. Entonces yo dije, ¿qué querés pues? Están mandando palabras de qué? De maldición sin querer. En lugar de decir, qué bendición esta lluvia, hermano.